Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por poder meditar en su palabra una vez más. Y en esta oportunidad les invito a poder ver en la palabra de Dios allí en Efesios, en la epístola a los Efesios del apóstol Pablo, del capítulo 4, versículo 30, al capítulo 5, versículo 18. Y vamos a ver en esta oportunidad los no de Efesios en estos versículos. Comienzo diciendo allí en el versículo 30 del capítulo 4: no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es una lectura hermosa que ustedes lo pueden leer, los versículos que el Señor nos da en esta oportunidad a través del apóstol de los no. Es una lectura hermosa acerca de la conducta del creyente. Como el que es morada del Espíritu Santo e hijo de Dios, no seríamos sinceros con nosotros mismos si dijéramos que no hay abundancia de enseñanza y de normas de orientación en las Sagradas Escrituras para la vida del creyente. La declaración del salmista es: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Allí lo tenemos en el Salmo 51, versículo 6. Hemos leído 7 expresiones negativas, empezando y terminando con referencias al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este verso nos sugiere una pregunta: ¿qué podemos hacer para no contristarle? Tenemos la respuesta: guardar y respetar estas 5 luces rojas que vamos a ver. Allí primero, en el versículo 5 del capítulo 5, en el versículo 4. Cuidándonos de aquellas cosas que no convienen. La Escritura nos enseña que aquellas cosas que pueden ser muy lícitas pueden también ser no convenientes. El apóstol también podía decir allí en Corintios capítulo 10, versículo 23, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es una cosa lícita? Lo que es justo, permitido, legítimo, bueno. Pues el apóstol Pablo decía: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguno. En el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 12. ¿Por qué? Porque desde el momento que nos dejamos dominar por aquello que no está permitido, esto ya se nos está volviendo ilícito. Ya está ejerciendo dominio, esclavitud sobre nuestra vida. Y ya no nos conviene. La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiera. La libertad del creyente está en no someterse bajo el poder temporal de nada. Cristo está por sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Y Él es el poder, y es en el poder del Señor que el apóstol Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El cristiano va a agradar a su Señor. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Podía decirlo allí en Romanos 14:19. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y agrega el apóstol: hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 30, capítulo 30, versículo 31 de 1 Corintios. A veces Satanás puede poner dudas en cuanto a aquello que puede ser o no lícito. ¿Qué hago? Bueno, ya hemos visto en las Escrituras que debemos buscar lo que edifica y trae gloria al Señor. Pero hay una tercera enseñanza para esto: acciones de gracia. Capítulo 5, versículo de Efesios, versículo 4. ¿Puedo dar gracias a mi Señor por lo que hago o voy a hacer?
En segundo lugar, vemos en el capítulo 5 de Efesios, versículos 6 y 7, que dice: no compartiendo con los hijos de desobediencia. Los jóvenes que aman al Señor deben controlar sus relaciones de amistad con los hijos de desobediencia. Cuando nos encontramos con una amistad cultivada entre un creyente y un inconverso, nos preguntamos: ¿cuál será el tema de sus conversaciones? El joven creyente tiene mucho que perder y muy poco o nada que ganar. El cristiano no lo podrá llevar a conversaciones espirituales, porque su amigo nada conoce y no vive en este terreno. Pero el inconverso sí podrá arrastrar al joven cristiano a conversaciones a las que el Señor no será honrado, y aún hará lo posible por arrastrarlo a lugares que al cristiano fiel le está vedado. En tercer lugar, vemos allí en el capítulo 5 de Efesios, versículo 11, que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hubo un tiempo en que nos hemos gozado en hacer lo malo, amando más las tinieblas que la luz, según palabras del mismo Señor, allí en Juan 3, 19 y 20. Pero ahora somos hijos de luz, estamos comprometidos con la práctica de la verdad, para que se manifieste que las obras son hechas en Dios. Juan 3, 21. Es decir, que tiene que haber separación. Es imposible para Dios bendecir plenamente y usar a aquellos hijos suyos que están en compromiso o en complicidad con el mal. Somos llamados a una separación de lo que es mundano. Somos llamados a una separación no de contacto, porque vivimos en el mundo y tenemos que convivir con los que nos rodean en el mundo, pero sí separación de complacencia con aquello que es enemistad con Dios. Lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Podemos mencionar algo que deberíamos tener siempre delante del Señor. El yugo desigual es todo aquello que une al Hijo de Dios con el inconverso en un propósito común. Dice el Señor, allí el apóstol podía decir también las palabras de 2 Corintios 6:7, dice el Señor: salid de en medio de ellos y apartaos. En el cuarto lugar tenemos en el capítulo 5, versículo 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, no andar como ignorantes. Por eso dice, sino como sabios. Podemos llegar a insensibilizarnos espiritualmente y llegar a ser ajenos a todo aquello que es vida de Dios, vida del Espíritu. El apóstol hace referencia a esto con relación a los no convertidos, pero puede llegar a ser nuestra experiencia por el predominio del viejo hombre sobre la nueva vida en Cristo. Voy a permitirme una pregunta. ¿Todos tienen un momento diario a solas con la palabra del Señor? ¿Todos buscamos diariamente el rostro de nuestro Padre Celestial? Sentir esa necesidad y practicarla nos va a dar caudal de sabiduría y fortaleza de una proyección insospechada. La ignorancia vamos a vencerla con las Escrituras, y la carnalidad o la falta de vida espiritual vamos a superarla dejando o dando libertad al Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En quinto lugar vemos en el versículo 17 del capítulo 5, no siendo insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La sensatez es prudencia, juicio, cordura.
Se podría leer: no seáis poseídos de demencia. La peor locura que podemos cometer es la de despreocuparnos de cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Todo lo contrario, debemos ser entendidos en su voluntad. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:12. Y cuando escribe a los hermanos de Colosas, les dice que ora por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:19. Traemos dolor al corazón de nuestro Señor cuando obramos con insensatez. Gocémonos en entender con espiritual inteligencia cuál es su voluntad, una voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta. Y concluimos con el último no en el versículo 18. Dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embraguéis con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a decir que no nos vamos a alegrar ni a complacer en lo que hay disolución, en lo que es corrupto y deshonesto, sino más bien vamos a desear las bondades del Espíritu Santo. Vamos a dejar que el mensaje, que Él maneje, nuestras vidas, llenando nuestros corazones, de tal manera que podamos traer contentamiento al corazón de nuestro buen Dios y Padre. Que el Señor, hermanos, nos bendiga y nos ayude a poder ver en estos versículos tan preciosos de la epístola de Efesios, del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 18, que no tenemos que compartir con los hijos de desobediencia, cuidándonos de aquellas cosas que no convienen, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, no mirándose con diligencia para no andar como necios, y no siendo insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y estar siempre gozándonos en esta obra preciosa que el Señor hizo en cada uno de nuestros corazones, disfrutando lo que Él en su gracia puede hacer cada día, si verdaderamente estamos atentos a los no que Él nos ha dejado escrito en su palabra, para que podamos brillar en un mundo de tantas tinieblas, para que seamos luz, reflejando lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, aquellos que nos conocen a Cristo. Que el Señor les bendiga.